Hola, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, cualquiera que sea el horario en el cual estás aquí disfrutando de este tiempo con Dios. Queremos darte la bienvenida, bienvenidos a todas las personas de la costa, de Venezuela, de Bogotá, de Santander, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a empezar este tiempo pidiéndole al Señor, orando, acercándonos un poco más a Dios, ya que realmente nuestra meta, nuestro objetivo con estas charlas domingo tras domingo es precisamente ese, que podamos nosotros acercarnos un poco más a Dios. Así que allí donde estás vamos a orar. Cierra tus ojos y sobre todo prepara tu corazón y dale tu corazón a Dios en este tiempo para que Él nos hable. Allí donde estás vamos a orar. Amado Padre Señor, hoy te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú estás acá, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque contamos con un Dios todopoderoso, Señor. Un Dios, Padre, que nos ayuda. Un Dios que es nuestro refugio, que es nuestro sustento. Un Dios que el día en que nos sentimos abatidos, en el día en que sentimos que no tenemos fuerzas, tú eres ese Dios, Señor, que multiplica nuestras fuerzas. Tú eres aquel Dios que da una esperanza. Tú eres aquel Dios, Señor, que abre puertas donde no hay ninguna abierta, Señor. Tú eres aquel Dios que abre puertas imposibles, Señor. Tú eres ese Dios, Señor. Y eres nuestro Dios, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, porque nosotros contamos con el gran privilegio, Señor, de tenerte como nuestro Dios. Y hoy parte de lo que estamos haciendo acá, Señor, es hacerte nuestro Señor, Padre. No solo, Padre, que seas nuestro Dios al cual acudimos, Dios, de tanto en tanto, Señor, cuando las circunstancias se ponen difíciles, sino también queremos hacerte el Señor de nuestras vidas. El Señor, el dueño. Y hoy queremos darte gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres aquel Dios en el cual podemos venir, refugiarnos y estar tranquilos, porque sabemos que en ti, Señor, podemos hallar refugio, Dios, podemos hallar salvación y podemos estar juntamente contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para hoy vamos a estar leyendo el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Y la charla para el día de hoy se llama Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Y me acordaba yo en estos días que estamos en plena época de los Olímpicos. Me acordaba de una carrera que me llama mucho la atención, que me gusta mucho del atletismo, y es la carrera de 400 metros con relevos, que es en el cual empiezan los mejores atletas. Son 4 atletas de cada país. Creo que la ganó Estados Unidos, si no estoy mal. Ahí después verifico el dato. Pero me llama mucho la atención porque escogen los mejores atletas de cada país. Pero cuando arranca uno tiene que dar su mejor esfuerzo. Recibe el bastón y tiene que empezar a correr 100 metros. Cuando va llegando tiene que entregarle ese bastón a la otra persona que va a recorrer los 200 metros siguientes. Y así sucesivamente hasta cumplir los 400 metros planos. Me llamaba mucho la atención porque cada uno de ellos es responsable de los 100 metros que le tocan. Y está bajo su responsabilidad el hacer una buena carrera, el competir de una manera adecuada, el representar todo lo que se ha venido preparando durante todos los tiempos de entrenamiento, durante todos los estiramientos, durante los tiempos de quizá una dieta rigurosa.
Pero es ese momento, es ese preciso momento, esos 100 metros donde él o ella tiene la responsabilidad de llevar a su país, a su equipo, a tener un buen logro. Por eso la charla hoy se llama Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Lo que no controlan sus malos deseos, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá. Porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Está en nuestras manos. Y el primer punto que vamos a ver es cómo nos estamos acercando a Dios. Mira que el versículo 1 nos muestra algo curioso. Dice allí, por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma, a la iglesia romana, les está diciendo, miren, nosotros si vivimos en Cristo, algo que tenemos que estar conscientes, que tenemos que tener presente en nuestras vidas,
en nuestra vida cotidiana es que no vamos a ser castigados. Por tanto, un paradigma que tenemos que quitar de nuestra vida es que yo debo acercarme a Dios por miedo de que Él no me vaya a castigar. En nuestro deseo de acercarnos a Dios podemos estar acercándonos de una manera equívoca, de una manera incorrecta, con buenas intenciones, por supuesto, con la intención de acercarme, de conocer, con la intención de escuchar, de aprender, de ser más cercano a Dios, pero con la base incorrecta, con la base equívoca. Y muchas veces nuestra cercanía a Dios se origina en el temor de no ser castigados. No, es que yo tengo que orar antes de salir, porque es que si no, puede pasarme algo. Porque es que yo tengo que leer la Biblia, porque es que si no, Dios me... Y con esto no estoy quitando la importancia de la oración, de que se tiene que hacer o se debe hacer, o como tú quieras hacerlo, en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día, como quieras hacerlo. Con esto no estoy restando importancia a la oración, ni a la lectura de la palabra, ni estoy restando importancia a lo que haces por Dios, pero a lo que vamos es la intención. Y el apóstol Pablo aclara y dice, miren muchachos, chicos, debemos tener la certeza que si estamos en Cristo, si Cristo está con nosotros, si caminamos juntamente con Cristo, debemos estar conscientes que no nos podemos acercar. Nuestra relación con Dios no puede estar con base en el temor. Lo que yo hago no puede tener la intención de que yo lo hago porque Dios no me castigue, porque Dios no me rechace, porque Dios de repente, de golpe, no quite su aprobación sobre mí, su cuidado sobre mí. Y hay muchas personas que dicen, ay, hoy no oré, no, y preciso, ay, Dios quiera que preciso no me pase nada. Y preciso les pasa, porque es su fe. Y Pablo está diciendo, ojo, porque si estamos con Cristo, nuestra relación no debe estar basada en el temor. Y cuando se empieza a forjar una relación basada en el miedo, me relaciono con temor. Mi relación va a estar basada en el temor, no como resultado del amor. Recuerda que estamos aquí gracias a lo que este mismo capítulo dice, que Dios envió a Jesús como nosotros humanamente, un hombre débil, un hombre con nuestras mismas tentaciones, con nuestras mismas falencias, obviamente sin pecado. Pero Dios aclara que Jesús vino para redimirnos, para que podamos tener una cercanía, para mostrarnos que realmente sí se puede, que no es fácil, que no es sencillo, pero que sí se puede. La unión con el Espíritu, allí dice, ahora, verso 2, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado de la muerte. La unión con el Espíritu Santo es la que nos permite entender que nos acercamos por amor, en reciprocidad del amor de Dios. La unión con el Espíritu Santo es la que me lleva a entender que mi relación con Dios no puede estar basada en el temor, no puede estar solo presente de un Dios castigador que está solo para castigarme, que está solo para ver en qué momento yo cometo un pecado para separarme de Él. Esa no es la naturaleza de Dios. Y el Espíritu Santo, la unión con el Espíritu, es la que nos permite entender que nuestra relación está basada en ese amor. Que yo
Me relaciono con Dios en reciprocidad de lo que he recibido de Dios, que es ese amor, que es ese que Él nos amó primero y murió por nosotros, por nuestro pecado. Y hoy es tiempo de preguntarnos cómo es nuestra cercanía, cómo es nuestra relación con Dios, cuál es la base, cuáles son los pilotes de nuestra relación con Dios. O pasa muchas veces que en algunas áreas nuestra relación con Dios está sana y podemos ver que realmente tenemos una relación en reciprocidad por el amor que Dios nos ha dado. Pero en otras áreas podemos ver cómo nuestra relación está basada en el temor. Es que yo no hago este pecado porque Dios me va a castigar. Y con esto no estoy diciendo que tengamos libertad de pecar, sino que nuestra relación y nuestra concepción de nuestra relación debe cambiar. Yo no peco para no ser castigado, yo no peco en reciprocidad al amor que Dios me ha dado. Yo no peco porque he visto todo lo que Dios ha hecho por mí y por tanto trato de vivir una vida cada día más correcta. No que seamos perfectos, como dice Pablo, no que lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, me extiendo día tras día, trato de vivir día tras día. No que seamos perfectos, no que ya seamos inmaculados, porque de nada serviría el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo está porque somos totalmente imperfectos, porque necesitamos su ayuda todos los días, porque lo necesitamos como nuestro apoyo, nuestro sustento. ¿Cuál es el principio, el fundamento de nuestra relación? Porque de esto depende la relación o el tipo de relación que yo llegue a tener con Dios. No nos acercamos a Dios por no ser castigados, nos acercamos por amor y con la convicción que en esa cercanía, por ese amor, voy a ser justificado. Voy a ser limpio, voy a tener acceso a la presencia de Dios. Ahora, verso 2, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha liberado del pecado y de la muerte. Consecuencia de estar unidos al Espíritu Santo, va a venir ese control, ese dominio propio que habla Pablo. Pero es una consecuencia de estar unido al Espíritu Santo. Es una consecuencia el que yo pueda tener ese dominio propio. Y cuando hablamos de este tema, del tema del pecado, no siempre estamos hablando de cosas escandalosas, de temas sexuales, aunque obviamente están ahí implícitos, de temas de asesinatos, de robo. Estamos hablando también de actitudes, de reacciones, de cómo percibo yo, de qué siento yo al ver a X o Y persona. Y pensamos que las actitudes no son pecado. ¿Cómo reacciono cuando quizá la persona que no me cae tan bien dice un comentario, echa un chiste quizá bobo? Pero si lo sacamos de ese contexto y ese mismo chiste lo echa la persona, nuestro amigo, nuestra amiga, la persona que nos cae bien, ahí sí va a ser un buen chiste, o por lo menos nos reímos.
Y allí nos está hablando que consecuencia de estar unido al Espíritu Santo, Él nos va a dar ese control para tener, valga la redundancia, dominio y control sobre nuestras actitudes, sobre nuestras reacciones, sobre lo que damos a los demás. Nos da el poder para poder negarnos a esos malos deseos o a los malos comportamientos. El Espíritu Santo es quien nos fortalece. Mira, muchas veces como cristianos tratamos de pelear en contra de los malos deseos o de los malos comportamientos y tratamos de pelear en nuestras propias fuerzas. Y a eso se está refiriendo aquí Pablo. Pablo está diciendo, ustedes tienen que aprender a que si están unidos con el Espíritu Santo es quien les va a dar el poder, quien les va a dar la autoridad para vencer esos malos deseos, esos malos comportamientos. Solos no podemos, por tanto tenemos que acercarnos al Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a combatir, a pelear por ese mal comportamiento, por esos malos deseos, y que nos ayude a no pecar. Debemos entender que necesitamos el control, la ayuda del Espíritu Santo para abstenernos de todo comportamiento, actitud, reacción que no está bien. Solo con la ayuda de Dios podemos tener la fuerza para vencernos a nosotros mismos. Esta es una pelea en la cual nuestro mayor objetivo es conquistarnos a nosotros mismos. Es que no nos domine los malos deseos, es que no nos dominen los malos pensamientos, es que no nos domine el pecado, es que no nos domine la envidia, es que no nos dominen esos malos deseos que afloran dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da fuerza para vencernos a nosotros mismos. Dice el verso 3 y 4: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Dios envió a Jesús para vivir como un hombre con debilidades humanamente, con tentaciones, pero sin pecado. Y Jesús venció con el objetivo también de darnos libertad, de hacernos entender que quizá esa medalla olímpica, quizá ese objetivo de conquistar un área difícil, un área de pecado, un área de comportamiento que no he podido corregir, Jesús vence para decirnos que Él está allí, que Él pudo vencer y que con su ayuda podemos vencer y conquistar aquello que nos ha dominado durante tiempo. Con lo que hizo Jesús nos dio la opción de ver una esperanza y ver una salida a esos hábitos o luchas internas de nuestra vida. A ese pecado que quizá tú ves que es repetitivo, que tú tratas de salir, que sientes que es como una arena movediza, que cada vez que tú intentas y te esfuerzas por salir, te succiona más. Allí es donde está Jesús para ayudarnos a salir a flote. Jesús nos muestra que Él nos libera del pecado, nos muestra un camino a través de la unción con el Espíritu Santo, un camino en amor, no en temor.
Y aquí muchas veces nos hemos sentido vencidos por nuestro temor. Nos hemos sentido vencidos por ese hábito pecaminoso. Nos hemos sentido vencidos por esa tentación. Nos hemos sentido vencidos incluso por la mala identidad que nos vende el enemigo, incluso la sociedad, que nos dice: tú no puedes, tú no eres, tú no calificas. Y nos hemos visto vencidos por ese evento recurrente. Pero es allí donde debemos estar unidos al Espíritu Santo, y es donde el Espíritu Santo nos da las fuerzas para vencer. Vamos al segundo punto. El segundo punto se llama: el centro de operaciones del pecado es nuestra mente. Versos 5 al 8. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar. El mayor centro de operaciones del pecado, de lo que permitimos en nuestra vida incorrecto, es nuestra mente. Nuestra mente es el epicentro o el objetivo de ataque por los malos deseos, hábitos incorrectos y demás. Es allí donde viene el pensamiento: llegó fulanito, llegó fulanita. Y empezamos a tener pensamientos, y cualquier cosa que hace ya nos parece incorrecta y nos incomoda, nos llena de ira, nos llena de ese sentimiento. Dice Michael Giovanni, de ese mal ser humano, mal ser vivo. Michael Giovanni no frito. Y nos convertimos en un mal ser vivo. Porque nuestra mente nos sabotea. En el capítulo anterior, Pablo está diciendo lo que hablábamos la semana pasada: hombre, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, porque es que la lucha que está en mi cuerpo, y está hablando de todo esto. Luego viene este capítulo, pero es entender que el centro de operaciones es nuestra mente. Que cuando vemos a lo lejos aquel personaje que nos cae mal, cuando vemos determinada circunstancia, de una vez se prende la dinamita, se prende la bomba y empezamos a estallar, empezamos a reaccionar incorrectamente. Y esa es nuestra mente, el epicentro, donde van a llegar todos los ataques de malos deseos, hábitos incorrectos que nos llevan a tener un hábito pecaminoso y demás. Al pensar hacer lo malo, viene de los malos deseos que no controlamos. Dice allí: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. El
el pensar hacer lo malo viene de los malos deseos que no controlamos. Y esto también es pecado. Y quiero que entendamos que Dios nos está hablando no solo de los pecados, a veces los calificamos o los cualificamos, pero debemos entender que todo pecado es pecado. Desde los pecados sexuales hasta una mala actitud, un mal comportamiento, el chisme, la habladuría, el hablar mal de las demás personas, el ser una persona resentida. Eso nos lleva a albergar resentimiento y nos lleva a tener y a consentir el pecado en nuestras vidas. Cuando los malos deseos nos llevan a maquinar a hacer lo malo, de ahí a hacerlo está prácticamente hecho. Cuando yo tengo un mal deseo, cuando pienso algo malo en contra de la persona que me cae mal y maquino y digo, uy, es que yo le hubiera dado un puño, es que yo le hubiera volteado el mascadero, es que de ahí, y si tú estás en ese preciso momento, de ahí a hacerlo estás a un hilo, a cuestión de segundos, a cuestión de cercanía. Debemos tener un cambio y en situaciones límites no dar rienda suelta a nuestros malos deseos, sino pensar en que mi relación es por amor y ese amor con la ayuda de Dios me lleva a hacer lo correcto. Debemos tener un cambio. Por supuesto, no es nada fácil. Yo no voy a venir a decirte, oye, mira, es que tú solo oras y mágicamente sales transformado. Obviamente la transformación del Espíritu Santo es una transformación que no podemos hacer nosotros en nuestra vida. Pero con esto no voy a decirte, mira, tú oras e inmediatamente ya no sientes deseos de eso malo, no sientes tentación de eso malo. Va a venir la tentación, pero es allí, en medio de ese momento difícil, en medio de esa tentación, donde debemos levantarnos y donde debemos utilizar esa oración por la cual pedimos y refugiarnos y decirle, Señor, ayúdame, estoy en medio de esto, pero voy contigo y sé que tú ya venciste, por lo tanto yo venzo este mal hábito, este mal deseo, este mal comportamiento. Mira lo que dice el versículo 7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer a Dios. Obedecer a Dios y buscar agradarle nos lleva a controlar nuestros malos deseos y vivir para Dios. Cuando yo digo es que yo quiero agradar a Dios, es que yo quiero acercarme a Dios. Cuando yo digo es que yo quiero agradar y acercarme a Dios, eso me va a llevar a obedecer a Dios y a controlar mis malos deseos, porque de verdad vivo para Dios. Y vuelvo y recalco y hago énfasis en lo que hablábamos hace 8 días y 15 días. Podemos tener malos hábitos, hábitos incorrectos de reacciones, de pecado, de muchas cosas. Pero esos malos hábitos se deben cambiar, no se pueden quitar, se deben cambiar por buenos hábitos. Y hablábamos, yo quito el mal hábito de ser egoísta, de ser tacaño, dando la mejor porción a otro. Entonces quito el mal hábito colocando, reemplazándolo por un buen hábito. Y querer agradar a Dios me lleva a controlar ese mal deseo y poner un buen hábito en mi vida. Nuestra mente
es un constante campo de batalla donde debemos elegir hacia dónde llevamos nuestra vida, hacia dónde la proyectamos. Cada decisión que tomamos, estamos guiando hacia dónde va nuestra vida. A estar unidos a Dios por su amor o separarnos por elegir nuestros propios deseos. Dice allí, la parte B del verso 6, pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Tendremos vida eterna y paz. La vida eterna, nuestra realidad para el mañana. Si estamos allí pensando en lo que el Espíritu Santo quiere, vamos a tener esa vida eterna que es nuestra realidad para el mañana. Nuestra realidad para cuando el Señor considere que termina nuestro tiempo acá en la tierra, es nuestra realidad para ese día. Pero la paz es nuestro regalo para nuestro hoy. La paz es nuestro regalo para nuestro hoy. Que tú puedas verte ante una circunstancia, una situación, una tentación, y que tú puedas tomar la decisión de refugiarte en Dios y ganar esa victoria, esa batalla. Y tú puedes sentir la paz de cómo tú vives más liviano, de cómo tú andas agradando a Dios, de cómo tú das un paso más en el acercamiento a Dios. Vamos con el tercer punto y con este termino. El tercer punto se llama haciéndonos responsables del destino de nuestras vidas. Haciéndonos responsables del destino de nuestras vidas. Verso 12 al 17. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a sus deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Verso 12. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. No estamos obligados a vivir de acuerdo a un patrón de comportamiento o a un mal hábito. No estamos obligados. No estamos condenados a seguir viviendo y siendo esclavos del pecado o de ese hábito o de esa costumbre que nos asedia. No estamos obligados. Y Pablo les dice, miren, no es obligación, no es una regla de oro. Aquí ustedes deben tomar partida. Jesús nos ha traído libertad. No estamos condenados a seguir viviendo siendo esclavos del pecado. Por eso Jesús vino como hombre, con tentaciones, con muchas cosas, para mostrarnos y enseñarnos
que el acto de vivir para Dios, del acercamiento con Dios, es un acto responsable que me compete solo a mí. Es tiempo de tomar decisión sobre nuestras vidas y entender que los únicos que podemos decidir sobre nuestras vidas somos nosotros. Tú eres el único que decide si sigues con ese patrón de comportamiento recurrente, con ese mal hábito, con esa reacción. Tú eres el único que decide. Incluso Dios respeta tu decisión. Por eso dice la palabra que Él nos dio libre albedrío, libre decisión. Por eso Él no nos obliga. Es tiempo de tomar decisión y de ponernos al frente de nuestra vida. No es que digamos, ay, es que yo peco porque es que hace años, y es que mi papá era tal y mi mamá era tal, y es que vuelvo a los Olímpicos. Simone Biles, la mayor gimnasta del mundo, que tiene más medallas en gimnasia de los Estados Unidos, era de padres drogadictos. Fue abusada sexualmente. Fue adoptada por sus abuelos a los 7 años. Simone Biles pudo decir, no, yo voy a ser drogadicta porque mis padres eran drogadictos. Es que yo no voy a hacer nada, yo no sirvo para nada porque me pasó X o Y cosa en mi vida. Ella tomó responsabilidad de su vida y dijo, yo voy a ser diferente. Y hoy es la campeona mundial de gimnasia. Con este ejemplo te quiero mostrar que la decisión de vivir en nuestro pecado muchas veces está en nuestro campo, está en nuestra vida. La decisión de hacer un cambio no está en los demás, está en nosotros mismos. Y es tiempo de depurar nuestra vida, de hacer cambios y entender que somos responsables por nuestra propia vida, por nuestra conducta, por lo que ven los demás en nosotros, por lo que reciben los demás de nosotros y por lo que estamos entregando para nosotros mismos. Porque dice Pablo, ya no somos esclavos del pecado, ya Jesucristo nos compró y nos hizo libres. Mira el verso 14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. La evidencia de un hijo de Dios es la obediencia a Él. Es el hacer cambios. Una vida estática es una vida que se cree perfecta, que cree que ya no tiene nada que cambiar. Por tanto, una vida de cambios es una vida guiada por el Espíritu Santo. Verso 15. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu vino a traernos libertad, no a dejarnos vivir en esclavitud del pecado, no a seguir siendo esclavos de sus pensamientos recurrentes. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas precisamente para darnos libertad. El Espíritu de Dios no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, nos convierte en hijos de Dios. Cuando nos acercamos con amor, sin temor, tenemos la certeza de nuestra naturaleza como hijos legítimos de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, podemos tener la certeza de parte del Espíritu Santo que somos hijos y que ya no estamos en esclavitud. La responsabilidad en nuestra vida nos lleva a tener una vida más acorde con Dios y a estar más cerca de Él.
Porque el Espíritu de Dios, verso 15, les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que Él recibirá. Allí nos dice Pablo que somos hijos de Dios y que vamos a compartir muchas cosas con Cristo, muchos premios, muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Vamos a tener premios, pero dice allí que todo eso está preparado para nosotros y que lo vamos a compartir con Cristo. Y dice, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió. Así que muchas veces la vida no es sencilla, la vida muchas veces no es fácil. Y la vida muchas veces te sorprende con tropiezos, te sorprende con cosas que no esperabas. De golpe te sorprende el sufrimiento en tu vida. Y lo que Pablo está diciendo es, muchas veces vamos a tener momentos difíciles, muchas veces vamos a tener sufrimiento, pero así como Cristo sufrió en esta tierra, así mismo como Él está, que venció, que tiene vida eterna, que es Dios, asimismo nosotros vamos a conquistar o vamos a tener esa vida eterna que Jesús conquistó para nosotros. Vamos a estar juntamente con el Padre. Vamos a estar en su reino, donde dice que Él ya ha preparado para nosotros un lugar. Porque somos sus hijos. Por lo tanto, hoy es un día de decisión. Hoy es un día en el cual yo debo empezar a depurar mi vida. Empezar a evaluar y pedirle al Espíritu Santo que me muestre qué cosas deben cambiar en mí. Qué hábitos, qué conductas, qué comportamientos, qué patrones estoy repitiendo en mi vida que debo cambiar. Y empezar a cambiarlo. No es fácil, pero es lo que quiere Dios. Que podamos hacer cambios, que no seamos estáticos. Que seamos dinámicos, porque su Espíritu Santo y Dios son dinámicos. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, amado Dios, por estar acá con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Padre, hoy reconocemos, Señor, que muchas veces nuestra relación, Señor, o quizá de pronto no toda nuestra relación, Señor, pero de repente, Señor, muchas áreas de nuestra relación contigo han estado basadas en el temor. Han estado basadas en la imagen incorrecta que tengo de mí mismo o que tengo de ti, Dios. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nuestra relación contigo ha estado basada en que debo orar, porque es que si no me va a ir mal, debo leer la Biblia, porque si no me va a ir mal, debo hacer tal cosa para Dios, porque si no me cae el 20. Padre, perdónanos, Dios, porque esto no se trata, Dios, de suerte. Esto no se trata de nada místico, agorero, Señor, sino esto se trata de que nuestra relación debe estar basada en el amor.
Perdónanos, Dios, porque ha sido nuestro error de dejar que nuestra relación contigo esté basada en el temor, en el castigo. Y con esto vuelvo y repito, Señor, con esto no estoy diciendo que no oremos, que no saquemos buenos tiempos de oración, de buscarte a ti, de leer la Biblia, Señor, no, sino que todo eso debo hacerlo porque tú me amaste, porque diste a tu Hijo, porque Jesús hizo un sacrificio gigantesco por mí, murió por mí, venció por mí, ganó la vida eterna por mí. Y en agradecimiento, en amor por todo lo que hiciste, Señor, aún pese a conocerme, pese a conocer mis defectos, pese a conocer mis debilidades, pese a conocerme tal y como soy, Señor, pese a ello, tú decidiste amarme y me amaste primero. Por tanto, mi relación debe estar basada en esa reciprocidad. Yo fui amado primero, ahora en amor quiero agradar a mi Padre, quiero agradar a Dios. Por eso oro, por eso leo la Biblia, por eso busco agradarle con lo que hago a diario, con lo que hago diariamente. Por eso busco no pecar. Por eso busco lo que el Espíritu Santo me corrige, corregirlo. Por eso dice, Señor, los que están unidos a Cristo jamás serán castigados. Y por estar unidos al Espíritu de Dios, Él les ayuda a controlarse. Él les ayuda a controlarse. Él les ayuda a tener dominio, a tener ese dominio propio sobre ese comportamiento que me está llevando a fallar, que me está llevando a no mostrar lo que debo mostrar, que es un Cristo vivo. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a que nuestra relación contigo esté basada en esa correspondencia de amor, Señor. Padre, reconocemos también que nuestra mente, Señor, nos ha jugado malas pasadas, Señor. Que muchas veces nos ha saboteado nuestra mente, Padre, que es el centro de operaciones donde van a venir los malos deseos, y esos malos deseos van a generar maquinaciones, malos pensamientos. Y de allí muchas veces tomamos acción. Padre, perdónanos, Dios, porque no hemos trabajado con nuestra mente, porque no hemos sometido nuestra mente a ti, Señor, porque no hemos dicho, Señor, ayúdanos, Padre, a no pensar mal, Dios, de tal persona. Y sé que no es de un día para otro, Señor, pero ayúdanos, Padre, a trabajarlo, Padre. Por favor, te lo pedimos. Y ayúdanos, Padre, a hacernos responsables del destino de nuestras vidas. A entender que yo y solo yo soy el responsable de vivir correctamente. Que el pecado ya no me puede dominar, porque Jesús venció el pecado y porque es una decisión que yo tomo de alejarme del pecado y de acercarme a Dios. Es una decisión consciente que yo tomo. Padre, ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos frente a nuestra propia vida. La responsabilidad que tengo frente a vivir correctamente, hacer lo correcto. Es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de los demás, no es la responsabilidad de Dios, no es la responsabilidad del Espíritu Santo, es mi responsabilidad. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre.
Que nos des las fuerzas, Señor, porque eso sí, necesitamos de ti, que nos des las fuerzas, que nos des el ánimo, que nos des, Dios, ese empuje, Señor, para sostenernos en las decisiones que vamos a tomar, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque sé que es tiempo de volvernos a ti, de acercarnos de una manera correcta, porque sé, Señor, que hoy es tiempo. Sé que hoy es tiempo, Señor, en el cual esa vara, Señor, de esa carrera que nos toca, está en nuestras manos. Ese correr como debemos correr, esa carrera que tú has colocado en nosotros, que es nuestra vida, esa vara está en nuestras manos. Y solo nosotros somos los responsables de terminar esta carrera como debe ser. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos para llevar a buen término esta carrera. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en 8 días, si Dios lo permite. Hasta la próxima.